Estamos haciendo bueno, una calculadora en donde le vamos a ir incorporando varias operaciones. Empezamos con las básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Le vamos a ir agregando, como en este caso sería la potencia entera de cualquier número. Pero vamos a poner una restricción en la calculadora. Entonces la voy a poner por aquí. No se puede utilizar la librería MAT. Todo se debe hacer con las 4 operaciones básicas y funciones que nosotros mismos hayamos desarrollado, ¿sí? Esta va a ser una restricción. Vamos a ponerlo aquí encerrado. Ok, entonces, bueno, vamos a observar esa restricción, porque todas las operaciones que vamos a desarrollar es en base a un algoritmo. Y dentro de ese algoritmo, lo más que podemos usar son funciones que nosotros mismos hayamos creado. Nada de la librería Match. Vamos a ver, ¿cómo se... Es la potencia entera de cualquier número, ¿eh? No es la potencia tiene que ser entera, es decir, que el exponente no debe ser de tipo real, tiene que ser un tipo entero. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, no sé, el 5 elevado, bueno, el 4 elevado a la 5. ¿Cómo es el 4 elevado a la 5? ¿Cómo encontramos el resultado? 4, voy a poner aquí por 4, por 4, por 4. ¿Cuántas veces? 5 veces, ¿sí? Ok, buenos días. Entonces, esto, ahí le puso la X un poquito extraña, ¿no? A ver si le demos. Ya ven que también pues, se utiliza asterisco, a ver si está menos extraño. Es que es el tipo de letra. A ver ahí cómo queda. Ahí va a ser un poco mejor. 4 a la 5 es el 4 multiplicado por sí mismo 5 veces. Entonces, el número de repeticiones me lo va a decir el exponente. Y lo que se va a multiplicar ese número de veces viene siendo la base. Entonces, ¿qué es lo que la idea es calcular la potencia de cualquier número? En este caso, el número es el 4 y la potencia es el 5. Son dos datos que tenemos que pedirle al usuario. Entonces, aquí nuestros datos de entrada serían eh, la base y la potencia. O más bien el exponente, ¿sí? Bueno, porque la potencia la vamos a reservar para el nombre del cálculo de la potencia. Entonces, en este caso, el 4 sería la base y el 5 sería el exponente. Y la salida, pues, sería la potencia. Bueno, podría ser potencia, pero por alguna razón que luego voy a explicar, voy a dejarle nada más la palabra pot. Así, nada más pot. Ok, entonces, aquí nosotros tenemos la base. Vamos a poner por aquí. Y por el otro lado tenemos el exponente. Bueno, esto
Este sería el exponente y este sería la base. Ahora, es claro que es una repetición porque se está... ¿Qué operación se está repitiendo? Una multiplicación. ¿Cuántas veces? Entonces, como es un dato que me va a dar el usuario, ya vamos a saber cuántas veces se va a repetir. ¿Sí? ¿Qué tipo de ciclo nos va a convenir usar para esto? ¿El qué? Pero el ciclo, ¿qué tipo de ciclo? Tenemos tres. ¿Y cuál sería la condición para que terminara? ¿Pero quién? ¿Quién que no sea mayor al exponente? Sí, pero para eso necesitamos como que llevar alguna cuenta, ¿no? Un contador. Bueno, sí podría ser con el while, pero fíjense, cuando sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir, según mi criterio, o la experiencia, o el más práctico, el más fácil es el para, porque le podemos decir del 1 al 5. ¿Sí? Tenemos establecido un valor inicial que sería el 1 y un valor final que sería el 5. O en general no sería el 5, sería el exponente, porque el exponente me lo va a dar el usuario. Entonces vamos, voy a poner por aquí cómo se comportarían las variables. Luego hacemos, a ver, con esta rayita por aquí. Y vamos a poner la variable, como dije que va a ser un ciclo para, bueno, yo creo que es mejor un ciclo para, entonces vamos a tener una variable que sería la i. Ese sería el contador de nuestro ciclo para. Es ahí, en el caso del ejemplo que estamos poniendo por ahí, pues va a ir del 1 al 2, al 3, al 4 y al 5. ¿Sí? Este es, porque aquí, así va, ¿verdad? Aquí va. 1, 2, 3, 4 y 5. Es el mismo efecto. Entonces, este viene siendo la i. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder esas 5 veces? Una multiplicación. Lo que se va a repetir es una multiplicación. Nada más que esa multiplicación se tiene que ir acumulando. Es decir, voy a poner la variable pot, que va a ser nuestra salida. La variable pot va a empezar en algún valor. Sí, y pot va a ir haciendo la multiplicación, o en esa variable se va a ir guardando la multiplicación. Entonces, la primera multiplicación va a ser lo que valga pot al principio. Aquí se trata de acumular multiplicaciones, no sumas. Hasta ahorita hemos acumulado sumas de datos, pero ahora necesitamos acumular multiplicaciones. Entonces, cuando acumulamos sumas, ¿qué valor inicial le damos a la variable que acumula? Normalmente le damos un 0. ¿Sí? Pero ¿qué tal si pot va a acumular multiplicaciones? ¿Qué pasa si yo le empiezo con un 0? 0 por lo que sea me va a dar 0 y no me va... Entonces, en este caso, cuando lo que vamos a acumular son multiplicaciones, el valor inicial es 1, no 0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar este 1 que está ahí, y lo vamos a multiplicar por la base que es 4. ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 4. Eso es cuando la i valga 1. Cuando la i valga 2, o sea, cuando dé otra vez vuelta el ciclo, pot ya no va a valer 1. ¿Cuánto va a valer? ¿No? La i vale 2, pero pot ¿cuánto va a valer? Aquí está. 4. Va a valer 4. Y vamos a repetir la multiplicación por 4. ¿Cuánto va a ser ahora esto? ¿Cuánto es? La tabla del 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Bueno, 16, ¿verdad? Entonces, a la siguiente vuelta, pot ya no vale ni 1 ni 4, vale 16. Entonces, a la siguiente, vamos a multiplicar ese 16 otra vez por el 4. ¿Y cuánto me va a dar? 64. A ver, lo checan, por favor. Y luego, a la siguiente vuelta, pot ya no vale 16, vale 64. Entonces, 64 por 4, siempre multiplicamos por la base. ¿Es igual a cuánto? 256, gracias. Y al final, 256 lo vamos a multiplicar por 4. ¿Y cuánto nos va a dar?
1024, gracias. Entonces, si ustedes en la calculadora elevan el 4 a la 5, ¿cuánto les da? 1024, ¿verdad? Este es el resultado. Entonces, esta operación que tenemos aquí es la que se va a estar repitiendo. Claro que nosotros tenemos que expresarla con variables, ¿sí? Entonces, y si analizamos, bueno, la I va a ir avanzando de uno en uno, pero ¿cómo obtengo el nuevo valor de POT? El nuevo valor de POT se obtiene por el valor anterior multiplicado por la base, porque pues esta es la base, ¿verdad? La base es 4. Entonces, esta multiplicación es la que se va a repetir. POT es igual a POT anterior multiplicado por base. Y en todos los renglones se cumple esa expresión, porque POT empezó con 1. Eso es antes de que empiece el ciclo. Si empieza con 0, todo lo vuelve 0, porque son puras multiplicaciones. Entonces, aquí dice, el nuevo POT va a ser el anterior, que vale 1, por 4 y te va a dar 4. Es el nuevo POT. Y luego, a la siguiente vuelta, cuando la I vale 2, vas a tomar otra vez POT, pero ya no vale 1, vale 4. Y lo vas a multiplicar otra vez por la base, que es 4, y eso te da 16. A la siguiente vuelta tomas POT y ya no vale 4, vale 16. Entonces POT se va a ir acumulando en sí misma, pero la multiplicación. Y este es el resultado, ¿verdad? El último valor de POT es el resultado. Entonces, eso es lo que vamos a representar en el algoritmo. Aquí me dicen que me da 1024, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer el algoritmo en Flowgrid. Es claro que vamos a utilizar un ciclo porque sabemos que va a ir, el contador va a ir desde 1 hasta el exponente. ¿Sí? Este 5 es el exponente. Entonces, bueno, vamos a poner por aquí. El exponente también viene siendo este. Por eso nuestro ciclo va a ir, el contador va a ser la I y va a ir del 1 a, en este caso en el ejemplo va a 5, pero en general va a ir hasta el exponente. Y lo que va a repetir dentro del ciclo es esta expresión. La potencia nueva es la anterior por la base. Bueno, vamos a desarrollar el algoritmo. Los tipos de dato, pues la base sí puede ser real. Lo que nos dice es que la potencia es la que debe ser entera. El exponente va a ser entero. No, esto no funciona para un exponente de tipo real. Y la salida, pues también nos puede dar decimales, entonces va a ser de tipo real. Bueno, vamos a crear, a declarar primero las enteras. Las enteras son el exponente y la I. Son los enteros. Y el real, bueno, el real es la base y la potencia. Declarar base y potencia. De tipo real. Le puse punto en lugar de coma. Muy bien, entonces, ¿qué datos le vamos a pedir al usuario? Pues, ¿cuál es la base y cuál es el exponente? Vamos a decirle una salida base y pedimos la variable base. Y luego el exponente. Exponente. Y aquí va a ser la variable exponente. Bueno, coincidió el letrero con la variable. Muy bien, entonces esos son los datos de entrada. Luego hay que implementar el ciclo, este ciclo que se ve aquí, ¿verdad? Si es que dice que POT, antes de que entre el ciclo, POT vale 1. Lo que está antes de la raya, en este caso la asignación de POT, pues es antes del ciclo. Ya lo que está abajo de la raya es lo que va a ocurrir en cada vuelta del ciclo. En este ejemplo, pues va a dar 5 vueltas. Así es que vamos a asignar, aquí potencia es igual a 1. Dijimos que va a acumular
multiplicaciones, por eso el valor inicial va a ser 1. Cuando acumulas sumas, el valor inicial es 0. Luego, ya que tenemos, ahora sí vamos a implementar nuestro ciclo. Aquí decimos que a partir de este ejercicio tenemos que analizar cuál ciclo nos conviene usar. Por lo menos sabemos que tenemos que usar un ciclo porque estamos en el tema, pero ya no va a ser como en los ejercicios anteriores que veíamos el mientras y pues el ejercicio era con mientras, ¿verdad? Ahora no, vamos a analizar cuál de los 3 ciclos nos conviene usar. En este caso decidimos que el para o el for, porque sabemos claramente que tiene un valor inicial de 1 y el valor final me lo va a dar el exponente. Entonces sabemos el rango de valores. Vamos a poner aquí nuestro ciclo. Para. Y bueno, lo configuramos. La variable va a ser la i, el valor inicial va a ser 1. ¿Y cuál va a ser el valor final? ¿Cuál? ¿Dónde está la x? Yo no veo la variable x en ningún lado. El exponente, ¿no? El exponente me va a decir cuántas multiplicaciones se van a hacer. Y esas multiplicaciones se van a hacer en un ciclo. Entonces aquí sería exponente. El exponente, la i va a empezar de 1, aquí por eso lo puse esta flecha, y va a terminar hasta el exponente. En este ejemplo, exponente vale 5. Bueno, va a incrementar de 1 en 1, va normalito. Y la operación que se va a hacer es esta. La potencia nueva, que empieza con 1, va a ser la anterior por la base. Aquí está, la potencia nueva es igual a la anterior por la base. Esta es la base. Entonces, lo ponemos eso aquí, es una asignación que dice potencia es igual a potencia por la base. Y cuando sale, entonces ya tenemos el resultado en la variable pot. Pot va a ir creciendo 1, 4, 16, 64, 56, hasta llegar al 1024. Entonces vamos a mostrarlo ya cuando sale del ciclo. Si lo mostramos dentro, pues me va a estar mostrando el 4, el 16 y pues el usuario no quiere eso, nada más quiere el resultado final. Por eso es al terminar el ciclo. Aquí le vamos a poner una salida. Me va a decir, base, le voy a concatenar base y vamos a ponerle el circunflejo. Y le concatenamos el exponente. Son las variables, ¿verdad? Exponente. Y le vamos a concatenar luego el símbolo de igual. Y finalmente el resultado, que es pot. Yo decía cuando definí los nombres de los datos de entrada y salida, que sería mejor que ponerle potencia. Pero lo abrevié porque la potencia la vamos a reservar para otro nombre. Bueno, entonces ahí está. Vamos a guardarlo primero. Hoy estamos a 25. Potencia entera, ¿sí? Muy bien, entonces lo voy a ejecutar, pero sí quiero ver cómo se van comportando las variables para irlas comparando con esto. Lo voy a hacer de manera lenta. Y vamos a revisar. Las variables, pues ahí, ahí quedan. A ver, entonces la base dijimos que es el 4. Entonces la variable, la i todavía no inicia, ninguna está iniciada. Apenas va a tener base. Base ya tiene un 4. Ahora me pide el exponente y el exponente va a ser un 5. Y vamos a ver cómo cuando va caminando el ciclo, vamos a fijarnos en cómo van cambiando la variable i y la variable pot. Pot todavía no tiene valor porque hasta que lo inicialice con el 1. Entonces le decimos aquí, ¿sí? Pot ya vale 1. Y vean cómo va dando vuelta al ciclo.
pot va 16 y luego 64 y luego 256 y mientras la i va avanzando, ¿verdad? Sabemos que en el ciclo para se sale porque la i llega a un valor, al siguiente valor del límite superior. Aquí, como la i llegó al 6, es por eso que se salió. Pero aquí, conforme fue avanzando la i, es porque estaba dando vuelta el ciclo, pues la variable pot fue cambiando, ¿verdad? De acuerdo a esta expresión que nosotros pusimos. Aquí está 4 a los 5 es 2024. Esto debe funcionar para cualquier potencia entera. Vamos a suponer que yo, diga, la base, le voy a poner un número así, 6.8. Y lo voy a poner a la 4. Entonces, la i va a empezar de 1, va a terminar en 4. Pot va a empezar de 1 y luego pues va a ir multiplicando por 6.8. La i va cambiando a 1, pot 6.8 y luego por 6.8 da eso, por 6.8 da eso, por 6.8 da eso. Si lo checan en la calculadora, pues debe dar eso si elevan 6.8 a la 4. Si alguien lo puede comprobar, por favor. ¿Sí, va? Bueno, entonces, esto ahora pues vamos a implementarlo en PCI. Aquí puse una restricción para los ejercicios que vamos a hacer con respecto a la calculadora, que no vamos a poder utilizar la librería MAT ni ninguna otra función, más que puras sumas, restas, multiplicaciones y adiciones y funciones que nosotros mismos hayamos hecho. Ok, aquí pues no fue necesario más que un ciclo, vamos a implementarlo ahora en PCInt. Voy a tenerlo aquí de referencia. Mande. A ver esto. Sí, vamos a hacerlo ahora en PCI. Entonces, bueno, se va a llamar potencia entera. Y, bueno, recuerdo que hay que definir los enteros, serían el exponente y la i. Y los reales son base y pot. Bueno, ahora pues vamos a pedir la base y el exponente, ¿no? Buenos días. Base, leemos la base y exponente. Leemos esa variable. Ahí ya tenemos pues la entrada de los datos. Y pues empieza lo que es el algoritmo. Realmente es muy cortito el que calcula la potencia porque es una repetición de multiplicaciones. Así es que vamos a poner aquí el valor inicial de la variable que acumula. Dijimos que empieza en 1 y no en 0 porque va a acumular multiplicaciones. Y después de eso ya viene el ciclo para desde 1 hasta el exponente. Entonces vamos a poner ahí el ciclo para. Y pues la variable numérica va a ser la i. El valor inicial es 1. ¿Y cuál es el valor final? Ahí lo dice. ¿Hasta dónde va a dar vuelta la i? Hasta exponente, ¿verdad? Exponente con paso 1. Hacer. Y lo único que va a hacer es una multiplicación. Pero esa multiplicación hace el efecto de la potencia porque va acumulando las multiplicaciones. Siempre que una variable acumule, ya sea sumas, multiplicaciones o lo que sea, tiene que estar de los dos lados de la expresión, porque del lado derecho es el valor anterior de esa variable. Ya se multiplica o se suma lo que sea con otras variables y el resultado se vuelve a poner en la misma variable para que logre el efecto de acumular. Entonces aquí sería pot es pot por la base.
Y cuando salimos del ciclo, ya mostramos el resultado. Aquí sería escribir base, coma, y luego voy a poner un circunflejo, exponente, coma, un igual, coma, pot. Ese viene siendo, ¿ah? Bueno, vamos a guardarlo. FD 24 0 425. Es FA, no es FD. Es FA. Muy bien, entonces, pues vamos a probarlo. Tenemos un ejemplo, pero puede ser con cualquiera que ya se nos ocurra o cualquiera que tengamos por ahí. Aquí dice que la base es el 4 en nuestro ejemplo y el exponente es el 5. Entonces ahí está que 4 a la 5 es 10.024. Por ejemplo, si queremos saber cuánto es 2 a la 10, vean cómo da lo mismo, ¿eh? 2 a la 10 da lo mismo que 4 a la 5. Y así, o podemos hacerlo con números, lo que no puede ser real es el exponente. La base sí puede ser, yo le puedo poner aquí algo como esto, elevado a la 7, pues me da un número bastante grande, ¿verdad? Ahí quiere decir que dio 7 vueltas. ¿Sí? Muy bien, bueno, entonces ya tenemos el algoritmo también en PCInt. Vamos a, miren, en Java, pásale. En Java, no vamos a hacer una aplicación independiente para la operación, sino que vamos a agregar esa operación a la calculadora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me voy, voy a abrir Java y le voy a agregar una operación que sería la potencia entera. Fíjense cómo dice potencia entera, ¿eh? A ver, entonces, voy a abrir la calculadora. En esta calculadora nos vamos a quedar un buen rato. ¿No la puedes subir ya a la clase? Pues la puedo subir, pero pues me preocupa que no la hagan, nada más la copien. Sí la puedo subir. La voy a subir ahorita, pero ya después ya no. Y ahorita por si quieren seguirme. La idea aquí está en el laboratorio es que me sigan en el ejercicio. Yo sé que algunos prefieren no seguir y no sé si vean el video, ¿eh? Yo por eso pienso que algunos no nomás están viendo, porque luego después en el video lo tratan de hacer o lo tratan de seguir. Sí, lo puedo subir, pero nada más por esta ocasión, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a poner aquí la calculadora. Y pues obviamente vamos a agregar una opción, ¿verdad? Aquí va a ser la opción ¿qué? La 5. Por eso puse la salida como el 0 para que no cambiara la salida. Si no, cada vez la tendríamos que estar cambiando. Entonces aquí sería el 5 es la potencia entera. Y pues aquí le vamos a agregar un caso. Un caso. Antes del default sería el caso 5, case 5. Y el caso 5 pues debe tener su break. Y en el inter, aquí es donde vamos a pedir los datos. Nada más que, pues no lo vamos a pedir exactamente, bueno, ya tenemos exactamente así con 2 instrucciones cada entrada, no, porque ya tenemos en la calculadora, tenemos funciones para entrada de datos de tipo real y de tipo entero. Y tenemos acá variables, pero nada más son de tipo real. Aquí voy a necesitar que la base sea real, pero que el exponente sea entero. Entonces, como van a aparecer más operaciones en donde se requieran también enteros, pues voy a hacer lo mismo que con los reales. Caray, lo que voy a hacer es agregar otras 3 variables. Entero 1, entero 2, y le estoy poniendo nombres muy genéricos porque pues me van a servir para muchas operaciones. Entero 1, entero 2 y resultado entero.
por si se requiere, ¿sí? Y lo que les decía es que ya tenemos funciones acá abajo, donde puedo pedir un número, un valor de tipo real o un valor de tipo entero. Vamos a usar uno y uno, ¿verdad? Entonces me voy aquí al 5 y le digo, real 1, porque es la base, real 1 es igual a leer real, y el mensaje que voy a mandar pues va a decir base, así, base. La base es de tipo real y el exponente va a ser de tipo entero, pero no se va a llamar exponente, se va a llamar entero 1. Es igual a leer entero, y aquí el mensaje va a ser exponente. Así. Y entonces aquí pondríamos pues todo lo que dice acá, ¿verdad? ¿Por qué aquí me dice? ¿Qué me dice? Ah, que nunca ha sido usado. Bueno, este tampoco ha sido usado y no me dice nada. Bien, nosotros estamos, pues aquí, de acuerdo a la calculadora, estamos usando otras variables que no corresponden con estas que están acá. Bueno, si hiciéramos la aplicación así independiente, totalmente independiente de la calculadora, pues podríamos usar exactamente las mismas variables. Ahora, esto que dice aquí, yo lo tendré que poner de esta manera, ¿va? Pod, pero no es pod. En este caso sería el resultado real. O sea, tendría que cambiar las variables porque no corresponden las que estoy usando aquí a las que dice el algoritmo. O bien tendría que declararlas, pero pues no puedo estar declarando por cada función o cada cálculo que vamos a agregar, pues sus propias variables en el mismo programa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, una forma es pues declarar aquí estas igualitas las variables para no confundirme. La otra es usar las variables que está utilizando la calculadora. Y una tercera opción, que es la que vamos a hacer realmente, es vamos a aislar esto dentro de la misma calculadora, pero vamos a aislar esto en una función. O sea, vamos a crear una función que me va a calcular la potencia entera de un número y la uso en la calculadora y en cualquier otra parte que la necesite. Entonces, vamos a agregar aquí una función. Aquí ya tenemos dos funciones, una para leer un real, otra para leer un entero. Esta función va a calcular la potencia de entera y por eso voy a reservar el nombre de la función, se va a llamar potencia. Y por eso en la variable del cálculo le puse pot, nada más. Bueno, entonces vamos a poner public static. ¿Y qué va a regresar la potencia? ¿Qué tipo de dato va a regresar? ¿Entero? Real. Entonces aquí va a ser doble. Ya dije que la función se va a llamar potencia. ¿Y la potencia cuántos parámetros necesita? O sea, ¿cuántos datos necesita para calcularse? Aquí lo tenemos. ¿Tres? ¿Necesita tres datos? Son los que le pregunto al usuario. ¿Cuántos necesito? Dos, la base del exponente, ¿no? Y aquí son los parámetros. Cuando convertimos un algoritmo en una función, los datos de entrada serían los parámetros de la función y el dato de salida sería el resultado que va a regresar la función. Una función por lo general no muestra el resultado, lo regresa, salvo que la función sea específicamente para mostrar el resultado, pero en general, si una función calcula algo, el resultado no lo muestra, lo regresa. Entonces, nuestros datos de entrada de aquí se van a convertir en parámetros de la función, porque son los datos de entrada de la función. Y el resultado se va a convertir en lo que vamos a retornar. Entonces aquí vamos a poner doble base y entero exponente. Y vamos a declarar la variable de retorno que es de tipo doble. Y entonces vamos a desarrollar este algoritmo, pero ya los datos de entrada no los voy a pedir aquí porque son los parámetros. Los datos de entrada se van a pedir como ya lo hicimos acá aquí, ¿verdad? La base del exponente. Ok, entonces aquí ya no, lo único que nos falta es pues establecer el ciclo. Nos falta también declarar la variable i. Ahora, la variable i porque es la que va a controlar el ciclo. Cuando la variable que controla el ciclo nada más se va a usar en ese ciclo,
es común declararla dentro del mismo ciclo. Nosotros normalmente la declararíamos así y luego ya la usamos en el ciclo. Pero si nada más la vamos a usar en el ciclo, tal vez sea más práctico declararla dentro del mismo ciclo. Claro que esto va a tener vigencia solo dentro de ese ciclo. Entonces aquí vamos a, primero vamos a decir que la potencia va a ser 1. Ya vamos a codificar a partir de aquí. La entrada, como les digo, pues se sustituye por los parámetros. Y luego aquí ya pondremos el ciclo. La variable i no la he declarado, pero la voy a necesitar. La puedo declarar dentro del mismo ciclo. Y solo va a tener vigencia en el ciclo. Esto se usa cuando nada más queremos usarla para el ciclo. Entonces, ahí 1, la i va a llegar hasta el exponente. El exponente es un parámetro que llegó. Y va a ir de 1 en 1. Ya dijimos porque cuando una variable se incrementa, un contador se incrementa de 1 en 1, lo podemos simplificar de esa manera. Y como nada más va a ser una instrucción, esto va a ser una sola instrucción, entonces pues no le voy a poner llaves al for. Acuérdense que el for, el if y el while, si tienen una sola instrucción, no requiere llaves. Y si tiene 2 o más, sí requiere. El switch y el do while siempre necesitan las llaves. O entonces aquí sería pod es igual a pod por base. Ahora, yo también esto se puede simplificar, ya lo vimos. En lugar de eso se puede poner algo como esto. Pod por igual base. Nos ahorramos una vez escribir la variable que acumula. Esto lo tengo que comentar porque si no lo va a hacer 2 veces. En realidad no lo va a hacer 2 veces. Fíjense, aquí aparentemente este for va a hacer estas 2 cosas, ¿verdad? Aunque claro que debe hacer nada más una, pero así como lo tengo, se supone que debería hacer las 2 cosas, pero no va a hacer las 2. ¿Por qué? Cálmese. ¿Qué es lo que va? Nomás la va a hacer una vez, porque como no tiene llave, este for solo ve esta instrucción. Aunque esta la ponga yo aquí, no la va a ver. Esta está fuera del ciclo. Por eso me está poniendo aquí el rojito ahí como que diciendo que pasa algo, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a comentar porque estoy indicando que esto es igual que esto otro. ¿Por qué está fuera del ciclo? Porque no tenemos llaves. O sea, como no tenemos llaves, el ciclo solo ve la primera instrucción. Y la otra, aunque esté en el mismo renglón, no la va a ver. Sí, ya como, acuérdense que la instrucción se acaba con el punto y coma, no con el brinco de línea. Entonces aquí, aunque yo en el renglón tenga 2 instrucciones, este ciclo solo va a repetir esta. Esta la va a hacer hasta que termine el ciclo, porque está fuera de él. Si quiero que esté dentro, tengo que ponerle llaves, porque ya son 2 instrucciones. Pero aparte, pues no las necesito, por eso lo voy a comentar. Esto es como viene en el algoritmo y esto es como lo podemos simplificar en Java. Y entonces ya regresaríamos esto, return pod, porque la potencia no la vamos a mostrar, la vamos a regresar. ¿Sí? Entonces ya tenemos una función que calcula la potencia, recibe como parámetros la base y el exponente y me regresa el resultado. Ahora, esta función la vamos a utilizar en nuestra calculadora, pero ya la podemos usar en cualquier lado. La podemos reutilizar. ¿Cómo la vamos a usar en la calculadora? Bueno, acá en el caso 5 de la potencia, main, acuérdense que las variables solo tienen vigencia donde fueron declaradas. Por eso base, exponente, pod y la i solo tienen vigencia dentro de la función. Es más, la i solo tiene vigencia dentro del for de la función, ni siquiera en toda la función. Yo acá si quiero usar la i, me va a marcar un error porque dice que no está definida. Por ejemplo, si hago algo como esto, nomás me dice, no, es que sabes que la i no la declaraste. Le digo, pues si la declaré, aquí está. No, es que la declaraste dentro del ciclo y nada más tiene vigencia dentro del ciclo. Si quieres que tenga vigencia en toda la función, tienes que declararla aquí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a utilizar la función de esta manera, ¿verdad? Le vamos a decir, ya en realidad el resultado no tiene caso ponerlo en una variable, mejor lo mostramos ya el resultado. Le vamos a decir, system out print
Es que tienen examen, están alborotados. Van a tener examen ahorita. Ven, no sería base, ¿verdad? Porque aquí no es la base, aquí es real 1. Real 1 y luego más, vamos a abrir esto, más, y luego un circunflejo, así, más. El exponente no se llama exponente, aquí se llama entero 1, más, y luego un igual. Y aquí el resultado lo vamos a mostrar mandando llamar la función potencia que me va a regresar el resultado y lo vamos le vamos a dar salida. Entonces aquí le diríamos potencia. Vean, aquí ya aparece mi función potencia, que es la que acabamos de crear nosotros. Dice, la potencia, me debes mandar un doble para la base y un entero para el exponente. No le atinó a ninguno de los dos, ¿verdad? Porque ya ven que normalmente nos sugiere una variable en los parámetros dependiendo de cuáles se encuentre más cerca. Aquí no sé por qué tomó real 2 y entero 2, si tiene más cerca real 1 y entero 1. Entonces, y obviamente esto real 2 y entero 2 aquí no aplica porque no las tenemos. No las tenemos asignadas, aquí sí. Bueno, entonces aquí sería real 1 y entero 1. Por aquí tengo un error. Me falta cerrar el out, ¿no? Porque este paréntesis corresponde a la función. Entonces, le vamos a dar salida, nosotros le pedimos al usuario la base en la variable real 1 y el exponente en la variable entero 1. Esas se las mandamos a la función potencia. Real 1 vino y se copió en base y entero 1 vino y se copió en exponente. Hizo la potencia, la regresó y ese regreso nosotros le estamos dando salida. ¿Sí? A ver, entonces vamos a probar ahí tenemos la potencia entera, el 5. Uy, ¿dónde quedó? Bueno, ahí ya la 5, es el 4 elevado a la 5, ¿verdad? Y ahí está 4 elevado a la 5 es el 24. A ver, ¿cómo dices? La potencia está acá en la función. Arriba hasta aquí. Ahí se mandó llamar. Abajo la declaramos, arriba la mandamos llamar. Pero les digo, entonces así lo vamos a hacer en cada operación. Cada día vamos a hacer una o dos operaciones o las que se puedan. Pero cada operación vamos a hacer el algoritmo y el algoritmo lo vamos a convertir en función para meterlo a la calculadora y que la calculadora mande llamar la función. Pero vamos entonces nosotros a tener un conjunto de funciones muy similar a lo que hace MathH. Bueno, entonces, pues ahí le vamos a dejar. ¿Eh?